Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 25 del paper 7 que se titula La enseñanza del español como lengua extranjera y que fue preparado por la doctora Alka Yaspal y la profesora Rini Ghosh, profesoras en el área de L. En este módulo vamos a hablar sobre los recursos creados por los alumnos. Muy a menudo se ha observado que los alumnos pecan de falta de confianza a la hora de comunicarse en la nueva lengua delante de terceras personas y a veces les cuesta escribir más allá de los ejercicios preestablecidos. La situación actual del programa L se limita a tareas dentro de la clase y conversaciones en algunos ámbitos específicos del curso. Como docentes de L, tenemos que ser conscientes de la situación porque en el mundo real, con la lengua, el alumno tiene que saber comunicarse. El aprendizaje de la lengua no puede estar limitado a la enseñanza dentro de la clase. Los alumnos del siglo XXI deben ser capaces de ofrecer mucho más y trabajar con la lengua. La educación del siglo XXI tiene que priorizar el protagonismo del alumnado en su aprendizaje, puesto que de este modo podrá ser autónomo y responsable. Haciendo una analogía con el dilema chino del pez y la caña, se puede considerar que es más provechoso enseñar a pescar que ofrecer peces. Podemos concluir que la educación debe tender no tanto a la transmisión de conocimientos como a la motivación y capacitación del alumnado para el aprendizaje. El alumno, por su parte, debe sentirse responsable de su tarea. El docente de L en la India debe partir de un amplio banco de materiales que posibilite las actividades relevantes con una gran cantidad de alternativas que se adapten a las vías. El alumno debe trabajar la capacidad de aprender a aprender, siendo consciente de sus estrategias de aprendizaje, sus preferencias, sus limitaciones y sus intereses en cuanto al acercamiento a la lengua se refiere. La situación actual de L en la India necesita una transformación no solo con la metodología, sino también involucrar a los alumnos en el curso más para que estén motivados. En muchos casos, a la hora de programar el curso, el docente o el instituto olvida la relevancia del curso. Compartir una copia del plan va a mejorar el proceso, pero recuerde que este sistema no funciona en el caso de L para los niños. El aula es, sin duda, el medio fundamental donde el docente despliega sus recursos personales y didácticos para cumplir con su labor que tiene como eje medular la relación con el alumno. Y como toda relación humana, posee unas características implícitas y explícitas que le imprimen un sello y dinámica particular. No obstante, la relación profesor-alumno en el aula presenta algunas configuraciones que la hacen especialmente diferente de cualquier otra interpersonal. Algunas estrategias que hacen el entorno de la clase de L más interesante. Colaboremos con los compañeros, los ayudamos, no hablaremos más tiempo ni más alto que los demás miembros del grupo, aceptaremos trabajar con diferentes parejas, escucharemos lo que los demás tienen que decir, nos respetaremos. Es posible que no estemos de acuerdo. Cuando hablamos de aprendizaje activo, pensamos en aquel en el que el estudiante tiene que hacer cosas, aquel que tiene que estar caracterizado por la acción como motor del proceso. El alumno en el aprendizaje activo se mueve en un ámbito en el que dispone de mayor libertad de la que disponía en otros tipos de aprendizaje. Esta debe fomentarse y construirse desde una toma de conciencia paulatina que atienda a la responsabilidad del proceso y sea capaz de crear en el estudiante una introspección necesaria para la autonomía que debe emprender. Fomentando el aprendizaje activo en el aula, creamos un tipo de aprendizaje menos dependiente del docente y por lo tanto más autónomo, capacitador y antesala del aprendizaje para toda la vida. El alumno debe trabajar la capacidad de aprender a aprender siendo consciente de sus estrategias de aprendizaje, sus preferencias, sus limitaciones y sus intereses en cuanto al acercamiento a la lengua se refiere. Por ello, podemos pedir que en su diario de clase reflexione sobre las formas en las que aprende mejor
o con menor dificultad. Una de las manifestaciones del aprendizaje centrado en el alumno es el fomento de la responsabilidad del estudiante hacia su propio proceso de aprendizaje y el desarrollo de su autonomía como aprendiente. En las clases de L es importante que los alumnos tomen la responsabilidad de su aprendizaje y con la motivación del profesor puedan empezar a preparar un blog de recursos para la clase o también una plataforma donde pueden comunicar no solo con los compañeros de la clase, sino del instituto. Pero el profesor tiene que ser cuidadoso cuando publiquen algo. El profesor puede ser un moderador de este recurso. En el apartado 5.1 del marco común, la capacidad de aprender, saber aprender, se define y citamos textualmente de la siguiente manera. En su sentido más general, saber aprender es la capacidad de observar y de participar en nuevas experiencias y de incorporar conocimientos nuevos a los conocimientos existentes, modificando estos cuando sea necesario. Las capacidades de aprendizaje de lenguas se desarrollan en el curso de la experiencia de aprendizaje. Permiten al alumno abordar con mayor eficacia e independencia los nuevos desafíos del aprendizaje de la lengua para ver qué opciones existen y hacer un mayor uso de las oportunidades. La capacidad de aprender tiene varios componentes como por ejemplo la reflexión sobre el sistema de la lengua y la comunicación, las destrezas fonéticas generales, las destrezas de estudio y las destrezas de descubrimiento y análisis. El programa de aula virtual de Cervantes es uno de los mejores recursos disponibles que ayuda a hacer al alumno más independiente. Para que los alumnos participen en su aprendizaje a través de la toma de decisiones, hay que cederles responsabilidad. Sindentop apunta que la supervisión y la implantación de un mecanismo de evaluación son quizás las dos habilidades de enseñanza más importantes en el repertorio del educador físico eficaz. Así, la estrategia de evaluación elegida debe tener en cuenta el logro del alumno y la definición precisa de la naturaleza de la tarea para que éste no perciba confusión cuando se le cedan responsabilidades. Es importante poner énfasis en la implantación de mecanismos para responsabilizar a los alumnos en la evaluación, hacer referencia a la organización e implicación en las tareas de aprendizaje utilizadas y a los intereses que los alumnos muestran. Ello nos ayuda a reflexionar y comprender la manera eficaz de plantear las tareas para cederle responsabilidad al alumno en la toma de decisiones. El proceso de adquirir una lengua es algo que necesita tanto el esfuerzo del alumno como el del profesor. En caso de que los estudiantes estén motivados intrínsecamente, si los estudiantes están motivados intrínsecamente, estos muestran interés por la actividad experimentando sensaciones de competencia y control. A todos los profesores nos interesa profundizar en el conocimiento del proceso de aprendizaje, es decir, en los factores psicoafectivos, sociales, educativos, etc., que inciden en dicho proceso, ya que cuanto más sepamos sobre este proceso, mejor podremos orientar la enseñanza en el sentido de que contribuiremos a agilizar y facilitar el uso de la nueva lengua. Hay estudiantes para los que lo importante es aprender, adquirir la lengua a través de diferentes ejercicios y actividades. Para otros, sin embargo, lo que cuenta son los resultados finales, el aprobado o el suspenso. Conseguir que el estudiante se sienta tan atraído por el ejercicio de actividad o tarea que se vea impulsado a realizarlo sin pensar en ningún otro objetivo es sin duda garantía de éxito. Pero esta capacitación de atracción, esta motivación intrínseca solo es posible si el estudiante, a través de las tareas propuestas, se siente competente, se da cuenta de que vale. Lewis dice que para promover la responsabilidad, los educadores necesitan desarrollar expectativas claras para el comportamiento de los estudiantes. Las estrategias de responsabilidad personal animan al alumno a mostrar más responsabilidad en las tareas recomendadas, demostrando un comportamiento adecuado a través de la elección de actividades que les interesan y mostrando seguridad y calidad en la experiencia con el grupo. Facilitar una estructura de aprendizaje que involucre a los alumnos en la toma de decisiones de la evaluación y promueva el trabajo de la habilidad crea un clima motivador adecuado.
La participación de los alumnos en el proceso evaluador pasa necesariamente por entender la evaluación como diálogo. El interés por establecer mecanismos para la participación de los alumnos en la evaluación de acuerdo con las posibilidades que su edad les permita fue el punto de inicio de la investigación. Además, para que el alumno empiece a sentir que debe asumir responsabilidad en el proceso, podemos distribuir tareas, por sencillas que sean, entre los miembros de la clase, con el fin de que empiecen a sentir los beneficios del trabajo cooperativo, encargado de buscar palabras en el diccionario, encargado de qué hora es, encargado de repartir fotocopias, etc. Cuando damos explicaciones al grupo, además, estamos pensando que todos los alumnos se encuentran trabajando al mismo ritmo y que todos necesitan al mismo tiempo estas explicaciones, lo cual no siempre es cierto ni ayuda al conjunto de los estudiantes. Escuchar más sus avances y adaptarnos a ellos es una excelente opción. La gran parte del aprendizaje se realiza en el seno del grupo. El trabajo en grupo es además más divertido. Asimismo, los grupos son más tenaces que los individuos y en su interior se fomenta el razonamiento, la comparación, además de que se propicia que se establezcan lazos entre los miembros. Amidon y Hunter definieron la enseñanza como un proceso de interacción que implica ante todo la conversación en clase que se desarrolla entre el maestro y los alumnos. Para el éxito del programa L en la India, los profesores no solo tienen que ser más responsables respecto a lo que enseñan, sino que tienen que conocer a los alumnos. Organizar actividades como teatro, concursos, etc. les va a dar una oportunidad de mostrar su aprendizaje y desarrollar confianza en la clase y en la lengua, con reglas claras y sanciones efectivamente impuestas. Trasladar por comodidad, por debilidad o por no afectar su popularidad a los superiores, la corrección y la sanción supone una pérdida de prestigio para el propio docente. Para los directivos representa una manera sutil de minar su autoridad, pues al ejercerla sin elementos de juicio objetivos deciden, parcializándose, lo que perjudica a una de las partes, al alumno o al profesor. Al mismo tiempo, el traspaso frecuente de la propia responsabilidad disciplinaria termina por desnaturalizar la figura de la autoridad, dado que solo se acude a ella en función remunerativa y se la coloca en la tesitura de tomar medidas radicales para eliminar los brotes de indisciplina. El docente debe velar y cuidar para que dentro del aula los elementos físicos y materiales estén armónicamente dispuestos, ordenados y limpios. De este modo, también se contribuye a la generación de un ambiente cálido y propenso al trabajo. Organizar efectivamente las actividades a realizar con los alumnos, comenzando indudablemente con una concienzuda preparación del dictado de clase, es muy importante. Una tarea con unos objetivos claros, bien presentada y estructurada, es la clave para despertar la curiosidad del alumno. Cuando se presenta al estudiante una actividad de este tipo, enseguida se interesa por el contenido, por lo que tiene que hacer, por la actividad en sí misma. El alumno se siente entonces motivado. El papel del profesor mientras se desarrolla la actividad es de vital importancia. Su trabajo consiste en guiar al alumno para que éste pueda ir solucionando los problemas con los que se va encontrando sin que se sienta nunca incapaz de realizar la tarea propuesta. Reforzar a los alumnos positivamente puede ser la clave del aprendizaje. Es aconsejable utilizar metodologías distintas no solo con los alumnos de distintas habilidades, sino para las unidades. Dar el feedback puede ayudar al alumno a mejorar su aprendizaje y recuerde que el feedback tiene que ser constructivo y al momento adecuado. La tardanza puede causar un daño en el proceso. Personalizar el curso puede ser interesante y el docente no debería tener miedo a innovar. Es recomendable marcar los objetivos que sean alcanzables y no introducir cosas que no sean posibles ni para los alumnos ni para los profesores. En el caso de L en la India, si los profesores no son nativos, pueden elegir y compartir sus experiencias y las estrategias que habían empleado a la hora de aprender. Es aconsejable tratar a cada estudiante de forma personalizada, intentando dedicarles tiempo exclusivo para hablar con ellos sobre temas académicos o extraescolares,
Recuerde que los alumnos necesitan apoyo para reconocer y superar la ansiedad y la frustración. Internet se ha convertido en un instrumento indispensable para el acceso a recursos didácticos y al conocimiento sobre métodos y tendencias en procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas modernas. Sin embargo, es tanta la cantidad de actividades propuestas y tan abundante la información disponible en la red que no siempre resulta fácil orientarse y acceder a las actividades o a los contenidos deseados. Los profesores de ELE actual en la India deberían entender la importancia de integrar la red en sus clases de español. Hay que empezar por conocer a los estudiantes, crear un clima de compañerismo y confianza en la clase y fijarse unos objetivos. Después, las actividades surgirán. En muchos casos serán los propios estudiantes quienes guíen al profesor para que éste elija las actividades y tareas adecuadas. Pero también hay que ser realistas. Muchas veces no se conseguirá motivar a los alumnos, las actividades serán un fracaso y el deseo de abandonarlo todo será muy grande. La motivación es el gran motor en cualquier faceta de la vida, de ahí la dificultad de conseguirla. Es muy importante que el profesor de ELE reflexione sobre este tema con más frecuencia y que sea más consciente de la necesidad de intentar conseguir la motivación del alumno una y otra vez, a pesar de los fracasos, a pesar de que nadie valore su esfuerzo y a pesar de la falta de colaboración con los estudiantes. Motivar al alumno es una verdadera carrera de fondo en la que hay que resistir hasta el final, en la que los obstáculos, la soledad, el desánimo no son excusas para abandonar. Hay que ser creativo en el uso del espacio. Cambia el escenario de vez en cuando utilizando los diferentes espacios de la escuela o del entorno, patio, parque, biblioteca, o cambiando de orden el mobiliario. Esto pueden ser ideas geniales para hacer las clases diferentes. Los docentes necesitan considerar las actividades interactivas para la clase de ELE. Lo más importante es centrarnos en el proceso seguido por los alumnos con independencia de si el resultado ha sido un éxito o no. Hay que poner de relieve que siempre confiamos en el alumno. El alumno tiene que darse cuenta de que los ejercicios y actividades de la clase le están ayudando a desarrollar su inteligencia, de modo que no conciba la misma como algo que se tiene o no se tiene. Es bueno resaltar también los factores que hacen que los alumnos estén más o menos motivados. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.